¿Ya sabes qué pasó con el TPS para los salvadoreños en Estados Unidos? Los compatriotas beneficiados con el estatus de protección temporal están a menos de un mes de saber si pueden seguir en el norte o no. La fecha límite del programa es el 9 de septiembre y de momento las autoridades de Estados Unidos no han confirmado si se renovará o no. Ahora te voy a contar cuál es el estado actual del TPS, la situación de los permisos de trabajo de salvadoreños beneficiados con el programa y qué pasa con los países que ya perdieron el TPS. El actual TPS para El Salvador fue designado en 2001, después de los terremotos que afectaron al país en enero y febrero de ese año. El TPS llegó a proteger a unos 200,000 salvadoreños y el programa ha venido renovándose por 2 décadas prácticamente. Y como ya es sabido, el TPS no concede residencia permanente, pero protege contra la deportación y autoriza empleo mientras esté vigente. En la actualidad se calcula que son unos 170,000 los compatriotas que cuentan con TPS, según The National Immigration Forum. Ahora bien, el TPS fue renovado en varias ocasiones desde 2002 hasta la actualidad, pero con un punto clave que nos ha llevado al escenario actual de incertidumbre. Después de unas 11 extensiones del TPS entre 2002 y 2016, hubo un intento de cancelación del programa en 2018, lo que llevó a una demanda judicial. Esto fue conocido como el caso Ramos versus Nielsen. En pocas palabras, la renovación del TPS terminaba en marzo de 2018 y la administración Trump, en su primera presidencia, buscó finalizar el programa en enero, lo que llevó a que el tema se viera en tribunales. Se determinó que el Departamento de Seguridad Nacional había violado procedimientos administrativos al alterar arbitrariamente sus criterios de evaluación. Eso hizo que el gobierno de Trump tomara otra medida, y en lugar de intentar cancelar el TPS anticipadamente, simplemente dejara que las fechas de expiración se cumplieran y no se renovara el estatus a los países beneficiados. En el caso salvadoreño, el TPS se extendió en junio de 2023, mientras que en enero de 2025 se dio la última ampliación que llega hasta septiembre de 2026. El riesgo es latente ya que Estados Unidos anunciaba al menos 60 días antes de cada finalización si el TPS se extendía o no a los compatriotas, pero a falta de un mes, reina el silencio. El Departamento de Seguridad Nacional respondió recientemente a Telemundo que aún no hay confirmación de que el TPS para salvadoreños se extienda o finalice definitivamente el 9 de septiembre. De esta forma, no se sabe si Estados Unidos hará lo mismo que ya hizo con los vecinos Honduras y Nicaragua, cuyos beneficiarios simplemente ya no recibieron la extensión del TPS y ahora sus gobiernos locales se preparan para los efectos que tendrá el posible retorno de miles de sus ciudadanos. Esto te lo resumo al final del video y recordá que en nuestra web podés encontrar todo un apartado de contenido sobre el TPS y en nuestro canal de YouTube y canal de WhatsApp encontrás las noticias de último momento. Ahora bien, un tema que tiene con dudas y confusiones a los salvadoreños en Estados Unidos es respecto a los permisos de trabajo que tienen los beneficiarios del TPS o tepecianos. Comencemos con la situación actual. Los permisos de trabajo para salvadoreños amparados bajo el TPS están vinculados a la vigencia actual del programa, cuya protección está fijada oficialmente hasta el 9 de septiembre de 2026. Muchos salvadoreños que aplicaron a la renovación de su documento de autorización de empleo EAD aún no recibieron respuesta, pero están incluidos en el grupo que tiene la extensión para seguir trabajando en Estados Unidos. Así lo decidió el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, o USCIS. Esto es importante ya que significa que la gran mayoría de la comunidad mantiene su permiso de empleo legal continuo. Esto es así, aunque la tarjeta física que tienen en la mano muestre una fecha ya vencida, pues la ley federal reconoce su autorización para laborar. La extensión de permisos aplica a las categorías A12 y C19, o sea, las personas a quienes ya se les aprobó formalmente la solicitud de TPS y quienes tienen una solicitud de TPS o renovación en trámite y que ya pasaron la revisión inicial de elegibilidad. Es de aclarar también que la extensión de permisos de trabajo y la vigencia del TPS son dos temas distintos. La confusión sobre los permisos de trabajo y la extensión del TPS surgió porque se interpretó que, al renovarse los permisos de trabajo de salvadoreños con TPS
hasta septiembre de 2026, eso significaba que era oficial el fin del TPS en esa fecha. Esto no es así. De momento, el TPS tiene una fecha de vigencia hasta el 9 de septiembre de 2026, pero no se sabe y no se ha comunicado oficialmente si después de esa fecha se renovará o no. No es una decisión confirmada aún, y eso depende de la administración Trump. Lo que sí sabemos es que si el gobierno de Estados Unidos decide no extender el TPS, los permisos de trabajo y el estatus legal de protección llegarían a su fin de forma definitiva en esa misma fecha. Las consecuencias deberán analizarse con el tiempo, pero tenemos como contexto lo que ya está pasando con otros países que perdieron el TPS, como Nicaragua, Honduras y Venezuela. Vamos a repasarlo acá. Pero antes no olvides que este video puede ser de mucha ayuda para compatriotas que están en expectativa sobre el futuro del TPS. Compártelo para que más personas puedan enterarse. El TPS expiró oficialmente para los beneficiarios de Honduras y Nicaragua en julio de 2025, pero tuvieron un periodo de transición hasta septiembre de ese año. El resultado inmediato, aparte de perder el estatus de protección, es que también los beneficiados pierden sus opciones laborales. Esto ya que los empleadores quedan obligados a revisar formularios de sus trabajadores y pierden la capacidad de contratarlos al no tener otro permiso válido de trabajo. En el caso de estos países, la pérdida del TPS se dio luego de que el gobierno de Estados Unidos consideró que tanto Honduras como Nicaragua ya no tenían las condiciones que les llevaron a sus ciudadanos a moverse al norte. O sea, la mejoría en las condiciones de ambos países significó que ambos ya no calificaban para extensión del TPS. En su momento, se calculó que los hondureños afectados por la pérdida del TPS fueron más de 50,000, mientras que los nicaragüenses fueron unos 4,000. Ambos grupos fueron beneficiados con el TPS por los efectos del huracán Mitch en sus territorios y fueron designados con el estatus en enero de 1999. Quienes pierden el TPS vuelven al estatus migratorio con el que contaban antes de beneficiarse con el programa o el que adquirieron durante la protección. Si no se cuenta con ningún otro permiso de permanencia activa, se pasa a quedar en situación indocumentada y sujetos a los procesos ordinarios de remoción o deportación de los Estados Unidos. Para terminar, veamos qué pasó en Honduras. El gobierno de ese país confirmó el fin del TPS para más de 55,000 hondureños que aún eran beneficiados en Estados Unidos y descartó un retorno masivo inmediato o un golpe severo a las remesas mientras gestiona ante Washington una transición ordenada. Pese a apelaciones en otros casos judiciales del TPS para otros países, las autoridades hondureñas dieron por sentado que la pérdida del estatus es irreversible. Pero desde el gobierno de Honduras sostienen que la cancelación del TPS no significa que todos los beneficiarios deban regresar inmediatamente al país. Esto es así ya que el caso de cada migrante dependerá de su arraigo, tiempo de residencia, situación familiar, la posibilidad de regularización por vías alternativas y la existencia de procesos judiciales pendientes. Eso mismo puede inferirse para los casos de otros beneficiarios del TPS en países vecinos o lejanos, ya que el TPS no solo ha beneficiado a latinoamericanos o centroamericanos, sino también a ciudadanos de países como Afganistán, Camerún o Siria. Pero las respuestas definitivas se conocerán hasta que las autoridades de Estados Unidos confirmen en su momento si el TPS se va a ampliar a los salvadoreños o no. La fecha clave será el 9 de septiembre de 2026.